¿Ya saben cómo reconocer a los neutrófilos? ¿Ya saben identificarle? Ah, sí, Melita, viste, ¿cómo le dicen los neutrófilos están ahí? Y eso es importante. Recuerden también que los neutrófilos ya los hemos visto en la primera unidad cuando hablamos de necrosis lipoactiva, ¿sí o no? Entonces, antes decíamos que era una necrosis lipoactiva, producto de una lesión, pero ahora estamos viendo que esta necrosis lipoactiva forma parte de algo, que es la inflamación, ¿sí? A ver, ¿qué otra cosa más podríamos agregar a una inflamación aguda? ¿Qué características se acuerdan o qué deben de tomar en cuenta? Entonces, eso también es una característica que es propia de la inflamación aguda, ¿no? Que es exudativa. Una inflamación aguda siempre tiene un exudado. ¿Y hemos visto cuántos tipos de exudados hay? ¿De acuerdo? Muchos, ¿no? Serosa, fibrinosa, catarral, hemorrágica, ¿qué más? Eosinofílica, linfocítica, supurativa, ¿sí? Entonces, una inflamación aguda es exudativa. ¿Y eso por qué lo dicen? Porque lo comparan con una inflamación crónica. No dicen que la inflamación crónica es más proliferativa. Y la inflamación crónica le dicen proliferativa por la presencia de qué cosa, una de las características, ¿no?, que sobresale y resalta y es la más importante de todo proceso crónico. No solamente mencionando la inflamación, sino cualquier proceso crónico. ¿Cuál es? La fibrosis. O sea, a la fibrosis lo toman como una proliferación. Muy bien, entonces hablaremos ahora de inflamación. Reflexión desde la experiencia. Bien, dice, ¿cuál es la característica más relevante de la inflamación crónica? ¿Cuál creen ustedes que es la característica más relevante de la inflamación crónica? Fibrosis. La fibrosis. Pero ojo, entonces yo digo fibrosis, estoy hablando de un proceso crónico cualquiera sea, ¿no? O que puede ser un proceso congestivo crónico, o que puede ser un proceso inflamatorio crónico. ¿Qué le faltaría para ser considerado una inflamación crónica? ¿Las qué? Las células inflamatorias. Y hemos dicho que las células inflamatorias del proceso crónico, ¿cuáles son? Macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Siempre va a ser lo mismo, ¿no? Como la inflamación crónica no es exudativa, sino proliferativa, siempre van a ser las mismas. O sea, siempre va a haber macrófagos, siempre va a haber linfocitos, siempre va a ser los. Es más, ¿no? Para hacer un diagnóstico de inflamación crónica, lo único que tengo que agregar o hacer es añadir el sufijo itis y decir que es crónico. ¿No? Ahora, si es que el foco activo de la inflamación se mantiene, quiere decir que si hay un foco inflamatorio todavía que persiste, ¿no?, y que hay todavía exudado, podemos mencionar, ¿sí? Podemos mencionar. Bueno, entonces aquí, y es grave. Recuerden, ¿qué es lo que significa la fibrosis? ¿Por qué tenemos la presencia de fibrosis? La fibrosis está reemplazando algo, ¿sí o no? ¿A quiénes está reemplazando?
están reemplazando las células o no? Que han sido severamente dañadas, ¿no? Y ya no han podido ser reemplazadas nuevamente. Y aquí lo que está reemplazando, ¿qué cosa es? Justamente ese tejido conjuntivo. Entonces he perdido células y por eso tengo esta fibrosis. Por eso es que el proceso crónico es un proceso irreversible. Lo que ya se perdió no se puede volver a recuperar. Es irreversible. Y hay muchos procesos crónicos en algunos órganos que el daño es progresivo y que puede llegar inclusive hasta la falla del funcionamiento del órgano. Eso quiere decir hasta la insuficiencia del órgano. Ejemplo, la nefritis crónica. Ejemplo, la cirrosis hepática. Resultado del aprendizaje. A ver, hagamos realidad esto. Que al finalizar la sesión ustedes van a aprender las bases teóricas de la inflamación. Contenidos de la sesión: la evolución de la inflamación aguda, la inflamación crónica y una inflamación, aunque es parte de la inflamación crónica, pero tiene nombre propio, se llama la inflamación granulosa. Evolución de la inflamación aguda. Dice variables que pueden modificar el proceso básico: naturaleza, intensidad de lesión, tejido afectado y tipo de respuesta. Muy bien. Miren, esta no me gusta. No me gusta esta. Miren, esta figurita está más bonita. ¿Sí? Vale la pena. Dice, esta es la inflamación aguda. ¿Quién puede producir la inflamación aguda? Infarto, infecciones bacterianas, toxinas o traumatismo. Las características principales: cambios vasculares, reclutamiento de células inflamatorias y la acción de los mediadores químicos. Una inflamación aguda que puede terminar, dice que puede resolverse, ¿no? La resolución que dice la eliminación del estímulo lesivo, la eliminación, o sea, ya la no producción de mediadores químicos y de las células inflamatorias que se van a eliminar, sustitución de células, o sea, regeneración, y la función vuelve a la normalidad y aquí no pasó nada. Es lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, pero esto va a variar de acuerdo al daño, a la intensidad, a la capacidad que tiene el tejido de poderse regenerar. ¿Ya? El otro camino que le puede tocar una inflamación aguda, ¿cuál es? ¿Qué dice acá? Formación de un absceso. Pregunta: ¿qué tipo de inflamación aguda sería para que el camino que le quede o la evolución que le toque llegar es un absceso? ¿Una inflamación qué? ¿De qué tipo? Para que sea un absceso. Supurativa. Ojo, yo puedo tener una inflamación de tipo supurativa aguda que puede llegar o terminar en un absceso. ¿Y qué es un absceso? Recuerden que un absceso es una colección de neutrófilos o de pus rodeada por una cápsula. Eso es un absceso. Pero también nos dicen que este absceso puede llegar a curarse, ¿no? ¿A través de qué? De la cicatrización. O también que una inflamación aguda no se va a regenerar ni se va a resolver y vuelve toda la normalidad, sino que también termina en qué cosa? En una cicatriz. El reemplazo de las células y todo en una cicatriz. Como al final de todo, esto no lo dice, oye, acá hay una fibrosis, no, acá hay una cicatrización. Aquí ya terminó todo, pero los tejidos no se han regenerado y esto es una cicatriz o una cicatrización. O también que la inflamación aguda progrese hacia qué cosa? Hacia una inflamación crónica. No se resuelve, pasa el tiempo y se convierte en una inflamación crónica. Principales causas: infecciones virales, infecciones crónicas, lesión persistente, enfermedades autoinmunitarias. ¿Cuáles son las principales características de esta inflamación crónica? Nos dicen que la angiogénesis
y también el infiltrado de células mononucleares. Y por supuesto, la fibrosis. La fibrosis. Acá, en la inflamación crónica, no se le llama cicatriz, se le llama ¿qué cosa? Fibrosis. Cuando todo el proceso inflamatorio termina, y esto es el final, ahí sí es una cicatrización. Bueno, ¿qué es la inflamación crónica? Nos dicen que es un equilibrio entre reparación y lesión tisular continua. Duración prolongada, hay una inflamación activa. O sea, quiere decir que el daño persiste, ¿sí o no? El agente sigue produciendo daño. Y de repente el foco de inflamación aguda también contribuye al daño. Pero el tejido, la reacción del tejido no es, ay, que sigue el daño, primero que se acabe y después reparo. Cuando el proceso es largo, el organismo, los tejidos, comienza su proceso de reparación. Ya. Y mientras se mantenga el foco activo de la inflamación, sigue destruyendo, por otro lado se sigue reparando. Se sigue reparando. Pero también con esta reparación, también está la presencia de ¿qué? De las células inflamatorias crónicas, que son las células mononucleares. Linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. Entonces nos dicen que vamos a encontrar tanto destrucción tisular como también los intentos de reparación. ¿Por qué nos quedamos solamente con intentos de reparación? Porque la inflamación todavía no acaba. Porque si acabaría, ya sería la reparación a través de una cicatriz. Pero como el daño sigue, se le llama intentos de reparación. Entonces, ambos, tanto la destrucción y los intentos de reparación, están simultáneamente en esta inflamación. Las causas, acá nos ponen algunas causas de esta inflamación crónica y nos dicen infecciones persistentes por ciertos microorganismos, tales como el Mycobacterium tuberculoso, el Actinobacillus, el Actinomyces, ciertos virus, hongos, parásitos que tienen una toxicidad baja y que evocan una reacción inmunitaria denominada hipersensibilidad retardada. Pero estas infecciones persistentes nos llevan a una forma bastante peculiar de inflamación. ¿Cuál es? La inflamación granulomatosa. Esto es bueno, la mayoría. Los virus, algunos, pero los hongos sí, hay parásitos también. Pero también falta tomar en cuenta las enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Como se mencionan acá dos, ¿no? El pénfigo y la adenitis sebácea. Hay otras más, por supuesto, ¿no? Y nos ponen esto. ¿Qué les parece? ¿Pueden ver de qué órgano se trata? ¿Algo o nada? ¿Pueden sospechar de qué órgano se trata o no? No se trata. Miren cómo se ve. Mira cómo se ve. Cordones, muy bien. Sí, es hígado. Entonces, estos son los cordones hepáticos. Estos también, ¿no? ¿Y esto de acá qué es? Pero miren en la siguiente, nos hacen un acercamiento. Hígado a 10X, nos dicen. Y nos dicen que vamos a ver a mayor aumento este cuadrante, ¿no? Y vamos a la siguiente. Y miren lo que vemos. O sea, nos están enfocando ¿qué cosa? La fibrosis, ¿no? La fibrosis. ¿Ven estas fibras que están acá, que todavía están delgadas? ¿Ven? Esto de acá, ¿sí? Esas son las fibras colágenas. Ahí están los fibroblastos, de repente los
trocitos. Y luego tenemos estas células, ¿no? Muy basófilas y bien pequeñitas, con escaso citoplasma. Algunos, creo que esta, que tiene un núcleo excéntrico que parece una célula plasmática, están acá, ¿no? Entonces, esto es todo el tejido fibroso que ustedes pueden ver. Esto de acá, que tiene, ¿no? Es una estructura tubular que tiene un epitelio cúbico, pequeñito pero cúbico igual, viene a ser ¿qué cosa? El conducto biliar. Entonces vamos a encontrar conducto biliar acá, acá también hay un conducto biliar, acá también parece que es un conducto biliar, y algunos vasitos aquí. Entonces, este es el tejido conjuntivo. Miren, hay un detalle bien importante, ¿no? Estas células inflamatorias se están, ¿no?, agrupando, ¿eh? Hay una especie de agrupación, ¿sí o no?, que muchas veces es característica de inflamación. Esas agrupaciones o esas acumulaciones linfoides es propio de la vida. Ustedes encuentran esas acumulaciones en el estómago, en el riñón o en otros, entonces eso es característica de la inflamación. Que por supuesto le tienen que añadir acá, como se ve, que ya está la fibrosis y en este está naciendo. Esto lo vemos microscópicamente. Y ahora vamos a poner un caso, nos ponen un caso de fibrosis macroscópicamente. Miren cómo se ve. ¿Qué les parece? Ahora pregunto, ¿dónde está la fibrosis? ¿O cómo se ve la fibrosis? Y hemos visto microscópicamente que lo que más predomina y lo que más abunda que son las fibras colágenas, ¿sí? Entonces las fibras colágenas macroscópicamente, ¿cómo se ve? Blanca. Esto que ustedes están viendo acá, esto es un corte longitudinal y esto es un corte transversal. ¿De qué cosa? De un conducto biliar. Entonces un conducto biliar, otro conducto biliar, y bien, todo lo blanco que ustedes ven acá, ¿qué cosa es? La fibrosis, que es rica en fibras biliares. Pero además también otra cosa muy importante. Recuerden que los conductos biliares son estructuras microscópicas, ¿sí o no? Yo no puedo ver un conducto biliar, es difícil de poderlo ver en condiciones normales un conducto biliar. Los conductos biliares son microscópicos. Pero miren este tamaño que toman. ¿Y por qué? Porque está dilatado. ¿Y por qué está dilatado? Porque aquí dentro de este conducto biliar se encuentra el parásito. No permite ver la luz, pero acá está el parásito, la fasciole. Lo mismo que acá también. Y bueno, y acá hay una acumulación de arenilla, que es propia también de esta enfermedad. Entonces, este parásito está provocando la dilatación y la irritación crónica del conducto biliar. ¿Cómo se le llama la inflamación del conducto biliar? No, pero la inflamación es itis. ¿Cómo se llama? Colangitis. ¿Qué más? ¿Colangitis qué? ¿Colangitis qué? ¿Colangitis qué? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo ahorita? ¿Qué tema estamos viendo? Ya, pues entonces, ¿qué será? ¿Agente causal? ¿No usa? Ahí está. Aquí está la. No, ahí está la fasciole. Este es el hígado de un bovino. Ojo, chicos, una cosa bien importante. ¿Ven estos agujeros que están acá? Este agujero que está por acá. Estos son las venas, que normalmente siempre se ven. Pero mira, una vena, ni siquiera se le ve el endotelio.
Por si acaso no tiene nada. Si no te dice, mira cómo es un riñón, acuerdo. Ahí está su corteza, su médula, la pelvis, estas son ese hilio, por donde llegan, por donde salen las estructuras, ¿no? Llega la arteria renal, sale la vena, sale el uréter, por eso se le llama hilo. Cuando se corta, cuando ustedes van a examinar el riñón y van a cortar, se corta de aquí para acá, de acá del borde externo hacia el hilo, ya, no el contrario, de aquí para acá, de aquí para acá, así se corta, ¿eh? Y tienes que ponerlo así para que puedas ver la proporción o la relación corteza-médula, ¿sí? Ya, esto te pone, porque en la siguiente toma te van a enseñar un riñón que por supuesto tiene inflamación crónica. Y aquí va. ¿Qué les parece ese riñón? Primero, el color. Pero eso color de piedra. Miren la superficie externa cómo está. La superficie externa cómo está. Irregular. Irregular, ¿qué significa? No es lisa. Pero también tengo que hablar, no es lisa. Las cabezas de flechas que están acá en esta superficie externa están indicando las depresiones que hay. Y no son las únicas, sino hay muchas, ¿sí? Por todos lados, ¿no? Inclusive acá hay una bastante grande. ¿Sí? Acá arriba, ¿no? Acá arriba no. Debería ser así, también hay. Pero está por todos lados las depresiones. Son pequeñas, acá hay una como una banda, miren. Y hay otras que son pequeñas y que están de una superficie irregular con muchas depresiones. Miren esta cápsula, ¿qué les parece? ¿Así es la cápsula? ¿Así de blanca y gruesa? No. Entonces también es parte de la característica. Y después también vamos a ver lo que nos enseñaron en ese riñón, qué cosa es la superficie interna, para ver qué cosa la relación corteza-médula. Ustedes pueden ver que en este lado, acá no veo mucha médula. Acá sí está bastante clara, pero esta es la médula y esta es la corteza. Pero acá, miren, hasta acá llega la médula y todo esto es la corteza. Acá no se ve una buena delimitación, pero acá sí también. Entonces ya estás viendo que la médula está, ¿qué cosa? Más pequeña, ¿no? ¿Qué significa que esté más pequeña? ¿Cómo se le llama? Cuando ha disminuido el tamaño. ¿Cómo se le llama cuando ha disminuido el tamaño? Atrofia, pues. Por eso es que ustedes ya tienen que utilizar los términos de atrofia, de repente hipertrofia, de repente hiperplasia, si es que lo hay. Si hay congestión, también pueden hablar de congestión, ya lo han aprendido. Entonces, eso es lo que se ve. Otra cosa más es que aquí hay un tejido blanco, ¿sí o no? Con depresión y que se une, ¿no? Con la médula. Es parecido a la médula. Entonces, acá también abajo, miren, acá abajo también hay una depresión con un tejido blanquecino que se continúa con la. Entonces, ¿cuál será el diagnóstico de esto? Ya fuerte, como si hubieran tomado ese. ¿Cómo se llama? Nefritis crónica. Parece que hubieran tomado agüita nada más. Bien, ahí está, habla de un riñón, ojo, ¿no? Hablamos de un riñón contraído. ¿Podemos decir también que hay atrofia del riñón o no? ¿Podemos decir que en un proceso crónico el órgano se atrofia? Sí, claro. Ahora, la atrofia puede ser leve, puede ser moderada, puede ser severa, ¿no? Puede ser que el riñón haya reducido el tamaño, puede ser también. Las depresiones significa que se ha perdido células y por lo tanto sí hay atrofia. Que no sea tan marcada, pero hay. ¿Sí? Profesora, y también habría lo que sería hiperplasia o Pero macroscópicamente, ¿cómo va a ser? Sería micro. En doble. Eso va a depender mucho de qué es lo que está.
ejemplo, podría ser en intestino, ¿no? La vellosidad intestinal está perdiendo células en el ápice, las glándulas van a reaccionar. ¿Cómo van a reaccionar? Produciendo más células. Entonces yo puedo encontrar una vellosidad intestinal que ha descamado y ha dejado erosionada el ápice, las glándulas comienzan a reaccionar con hipoclasia. Para tratar de qué cosa, de poblar nuevamente las zonas que están sin. Bien, características morfológicas. Todos nos dicen lo mismo. ¿Cuántas veces estamos repitiendo que hay fibrosis y hay dentro de las características morfológicas, primero se va a ocupar acerca de las células inflamatorias. Las células inflamatorias en una inflamación crónica son las denominadas mononucleares, ¿no? Que incluyen ¿quién? Macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Acá nos dicen que el macrófago es la célula fundamental de una inflamación crónica, ¿no? ¿Y por qué? Además que este macrófago necesariamente está activo. Y está activo porque contiene abundantes lisosomas, posee varias funciones, activa, y no solamente es el proceso de fagocitosis, sino que también sintetiza y libera sustancias y es uno de los componentes del sistema mononuclear fagocítico. Recuerden que los macrófagos que pertenecen a este sistema en algunos órganos toman un nombre propio. Por ejemplo, ¿no? Los macrófagos del pulmón se llaman macrófagos alveolares. Los macrófagos del hígado, ¿cómo se llaman? Las células de Buffer, con K. Bien, entonces tenemos las células inflamatorias y tenemos ¿qué cosa? La fibrosis. La fibrosis en una inflamación crónica no es otra cosa que los intentos de reparación del tejido dañado por sustitución de las células o tejido conectivo, colágeno, fibrocitos y fibroblastos. Pero nos dice que esto se origina, ¿cómo se origina este tejido, esta fibrosis? Por la proliferación de pequeños vasos sanguíneos, a los cuales se llama angiogénesis, y por la proliferación de fibroblastos. O sea que inicialmente esta fibrosis primero ha tenido que ser un tejido joven, y siendo tejido joven, pues vamos a encontrar muchos vasitos pequeñitos y también muchos fibroblastos. ¿Qué más nos dice? ¿Qué vamos a encontrar? Además de las células inflamatorias, la fibrosis, también vamos a encontrar en una inflamación crónica destrucción tisular, esta destrucción tisular inducida por persistencia del agente agresor o también por la propia inflamación. Miren que la inflamación también provoca daño. Sí, también más. Bien, ahí es la inflamación crónica clásica, ¿no? Con su fibrosis, con sus células inflamatorias, siempre van a ser las mismas. Pero ahora vamos a hablar de una inflamación que también pertenece al grupo de inflamación crónica, pero que tiene un nombre propio. Miren, y es tan propio que no hay necesidad de decir que es crónica. Basta con decir cómo se llama. ¿Cómo se llama? Inflamación granulomatosa. Así se llama. ¿Por qué se llama inflamación granulomatosa? Porque la característica principal de esta inflamación granulomatosa es la presencia de los granulos. Y lo que tenemos que aprender de acá, ¿y qué es un granuloma? ¿De qué está compuesto un granuloma? Y antes de hablar de esto, y antes de hablar de la inflamación granulomatosa, nos hablan acerca de los macrófagos. ¿Por qué los macrófagos? Porque los macrófagos son, ¿no?, los actores principales de esta inflamación. Y nos dicen que los macrófagos, ¿no?, la función de los macrófagos es erradicar, ¿no?, o eliminar al agente agresor, infeccioso. Pero ¿qué pasa si el macrófago no lo puede destruir? El macrófago lo puede fagocitar, pero es muy probable que no pueda destruirlo. Por eso, especialmente cuando se trata de bacterias intracelulares. Las bacterias intracelulares son las que viven en el macrófago y son las que evitan la unión del fagosoma con el lisosoma y no se destruyen.
y viven dentro del macrófago. Si el macrófago, si esto le sucede a los macrófagos van a intentar detener todavía eso. Miren, no se echa para atrás, no puedo, no. Macrófago se comienza, ¿qué cosa? Se comienza a modificar. ¿Para qué? Porque como no puede eliminarlo, lo va, ¿qué cosa? Lo va a aislar. Pero lo va a aislar modificándose y rodeando a esta sustancia o a este agente agresor que no lo puede destruir. Y estas modificaciones son de dos tipos. Y ahí dice, ¿no? Si no puede eliminarlo, entonces intentan contener al agente agresor, formando ¿qué cosa? Un granuloma. Por eso los granulomas funcionan como equipo de rescate para contener al agente agresor. Nos dicen también que esos granulomas se forman como respuesta de las células T, o sea, hay una respuesta de tipo celular persistente a ciertos microbios o cuerpos extraños relativamente inertes, donde las citocinas de estas células son responsables de la activación crónica de los macrófagos. Miren, una activación crónica de los macrófagos. Ejemplo, dice, bueno, la tuberculosis es una enfermedad y es el modelo que se toma de granuloma. ¿Ya? La tuberculosis, por eso hablamos del granuloma tuberculoso. El granuloma tuberculoso es el granuloma modelo que tomamos siempre para poder ver las características que tiene un granuloma. Chicos, ¿se acuerdan de la necrosis gaseosa? Ahora, la necrosis gaseosa es parte del granuloma tuberculoso. La necrosis gaseosa es central al granuloma tuberculoso. Miren, escuchen lo que les digo, ¿no? Si los macrófagos no pueden eliminar al agente agresor, lo van a rodear, que se van a transformar en células que se llaman epitelioides y lo rodean. Entonces quiere decir que siempre en el centro del granuloma voy a encontrar al agente agresor o al agente infeccioso. Ahora, una cosa es que ahí sí va a estar el agente agresor, pero que no la podamos ver no quiere decir que no esté, sino que con la coloración que utilizamos no podemos ver, por ejemplo, el micobacterio. Recuerden que el micobacterio tuberculoso no es ni gram positivo ni gram negativo. Es una bacteria ácido resistente. Para ver su presencia, necesariamente tendríamos que recurrir a una coloración ácido resistente para poderlas ver, teñirlas y poderlas ver. ¿Sí? Pero sí podemos ver la necrosis gaseosa, que ustedes ya la conocen. Bien. Y aquí está el micobacterio, o sea, el granuloma tuberculoso es el granuloma modelo para explicar y para caracterizar esta inflamación, pero dice que hay otros ejemplos que también me pueden llevar o que también pueden producir granuloma. Por ejemplo, los cuerpos extraños. Pero ¿cuáles pueden ser los cuerpos extraños? Nos dicen las suturas, que no se reabsorben, las astillas, el talco, que van a formar ¿qué cosa? Granulomas a cuerpo extraño. Imagínense, me acuerdo de un retículo que había en anatomía, cuando yo llegué a la científica, había un retículo que tenía un nódulo, ¿no?, que sobresalía tanto a la luz del retículo como hacia afuera, también grande, ¿no?, y que todos pensaban que era un tumor del retículo. Y bueno, cuando llegué yo le dije, ¿qué es un tumor? Hay que cortarlo, pues, ¿no? Porque cuando uno examina una nodulación, pues uno tiene que cortar para ver si la superficie externa coincide con la superficie interna, o qué características más puedes encontrar en una superficie interna o una superficie de corte. Y cuando lo cortamos, ¿qué descubrimos adentro? Un clavo. Y todo eso que nosotros veíamos como un nódulo, ¿qué cosa era? Un granuloma a cuerpo extraño. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Miren, en realidad no era un clavo, pero es un tacholón, es una tachola grande. Y que esta, en vez de, generalmente los clavos o los alambres
van perpendicularmente, ¿no? Y comienzan el carro. No, este se había puesto así paralelo a la pared y ahí se había quedado atrapado y ahí se formó el granuloma. Bien interesante. Bueno, desde que abrí creo que se salió el clavo y lo botaron. Así es, bonito. Bien, entonces estos son los granulomas a cuerpo extraño. Cuerpo extraño puede ser cualquiera, ¿no? Ahora vamos a ver que no solamente pueden ser cuerpos extraños exógenos, porque también pueden ser sustancias propias de nuestro cuerpo que pueden llevarnos a formar granulomas. Bueno, aquí, como ustedes pueden ver, hay una presencia tanto de macrófagos como de linfocitos. En la inflamación granulomatosa, las principales células que están presentes son los macrófagos y los linfocitos. Los macrófagos modificados y los linfocitos como tal. ¿Y por qué siempre? Entonces ustedes van a ver que hay una interacción tanto en los linfocitos como en los macrófagos. Entonces, un linfocito activado va a producir sustancias, ¿no? Y estas sustancias que van a formar o que van a formar parte de los eventos, de la inflamación, pero además también va a secretar una sustancia como el interferón gamma que va a activar el macrófago. Un macrófago inactivado se activa, que también va a producir otras sustancias que van a intervenir en la inflamación, pero que también va a producir citocinas como la interleucina 12 que va a activar al linfocito. Y así por eso hay una interacción entre macrófago y linfocito. ¿Qué más tenemos que hablar acerca de ello? Bueno, este tipo de reacción inflamatoria, como es la inflamación granulomatosa, es una inflamación crónica. Pero no hay necesidad de decirle que es crónica, basta con decirle que es granulomatosa. O sea, yo no puedo decir, neumonía granulomatosa crónica. ¿Qué te hago? Te pego y te bajo. ¿Está bien o no? Entonces, la granulomatosa, todos los que saben de medicina, o saben de medicina en general, saben que una inflamación granulomatosa es una forma de inflamación crónica y que está compuesto por macrófagos. ¿En qué se modifican los macrófagos? Hemos dicho que el macrófago, si no lo puede eliminar, lo va a ¿qué cosa? A rodear, ¿sí o no? Lo va a aislar. Y para que pueda hacer este aislamiento, el macrófago se tiene que modificar. ¿En qué se modifica? En células que se llaman epitelioides. Los macrófagos comienzan, dice, a prolongar sus polos y uno se va a continuar con otro y lo van a rodear. Por eso se tiene que transformar en células epitelioides. Y estas células epitelioides se pueden inclusive fusionar, miren cómo se pueden fusionar, y van a formar las células gigantes multinucleares. Miren, hay dos tipos de células gigantes multinucleares. Una, donde nos dicen que los núcleos, ojo, otra cosa más, un detalle más muy importante. Dice que lo mínimo que pueden tener las células gigantes multinucleadas es de 20 núcleos a más. Entonces cuando cortamos y vemos que hay unos 4 o 5 núcleos, no creo, es el corte que te permite ver esto. Bueno, hay dos tipos de células gigantes multinucleadas. Una que se llama célula gigante multinucleada de tipo cuerpo extraño, donde los núcleos están dispersos, no tienen orden, están por acá, por allá, por todos sitios, o de repente se acumulan en un solo lugar, pero no hay orden. En cambio, el otro tipo que se llama las células gigantes multinucleadas de tipo Langhans, esas sí tienen un orden, se ordenan en la periferia formando una herradura o formando una corona. Y estas células gigantes multinucleadas tipo Langhans, las voy a encontrar ¿dónde? En el granuloma tuberculoso. Bien, entonces, a ver, esto quiere decir que cuando yo veo una inflamación
Si yo encuentro células epitelioides, miren, si yo encuentro células epitelioides y o células gigantes multinucleadas, yo puedo decir que estoy viendo una inflamación de tipo granulomatosa. ¿Entendido? ¿Sí? O sea, las células inflamatorias determinantes de la inflamación granulomatosa son las células epitelioides y o. ¿Qué significa y o? Que puede encontrar solamente células epitelioides o que puede encontrar de repente solamente células gigantes o que también puede encontrar las dos, ¿sí o no? En esos casos yo puedo decir que esa es una inflamación granulomatosa. Ahora, sin olvidar una cosa muy importante, de que los linfocitos están también presentes, ¿sí o no? Pero recuerda que los linfocitos también están presentes en la inflamación crónica, clásica. Bien, vamos a ver el dibujito acá. Aquí hay un dibujo que nos dice que acá está el macrófago, miren, el macrófago inactivo, no pasa nada, ¿no? Vienen los factores quimiotácticos y otros estímulos más, y se convierte en un macrófago activado, que es más grande y que contiene un citoplasma vacuolado, que ahí están las vacuolas, de repente que es a mayor cantidad de lisosomas, o de repente también sustancias que han sido, o microorganismos que han sido fagocitados, y es grande y siempre con un núcleo central. Aquí están las células gigantes multinucleadas que pueden ser en forma de herradura, o de U, o de herradura, o también de corona, porque es completa. Y luego tenemos acá, donde los núcleos están dispersos, no hay ningún orden, que corresponde a la célula gigante multinucleada de cuerpo extraño. Bueno, acá hay una citología donde se notan los macrófagos, miren, con sus vesículas grandes ahí. Acá también hay macrófagos. Estos macrófagos parecen inactivos, están tranquilitos, ¿no? Luego acá tenemos las células epitelioides, macrófagos epitelioides. Aquí están, miren. Acá no se ve ni siquiera que están prolongados, pero son las células epitelioides. Citológicamente e histopatológicamente se ven así bonitas, ¿no? Pero no siempre las vas a ver así se ven bonitas. Y eso creo que se puede ver, las células epitelioides en el biogranuloma por Rhodococcus, se ven aquí, ¿no? Parecen unas peritas. Bueno, y acá está la célula gigante multinucleada. Miren, esta es la citología y esta es la histopatología. ¿Ven? Los núcleos ordenados en el borde que pertenecen a las células gigantes multinucleadas tipo plantas. Y siguen con los macrófagos, ahí está. La herradura puede estar así en forma de U o invertida también, o formando una corona, ¿no? O también puede estar dispersa, ¿no? Dispersas, que es lo que se va a encontrar en una tipo cuerpo extraño. Célula gigante multinucleada, dos tipos de acuerdo a la disposición de los núcleos. La de tipo cuerpo extraño, no hay orden en los núcleos y se distribuyen al azar, ¿no? Y las otras, las ordenadas, que son las de tipo Langhans, se disponen en la periferia formando una herradura o formando una corona. Patología, la clase de anatomía patológica de Stevens y Lowell te presenta de esta forma el granuloma, el prototipo, el modelo de un granuloma. Ahí está, ¿no? Donde centralmente, ¿quién va a estar? La necrosis gaseosa. Luego vienen, ¿qué? Luego vienen las células epitelioides y las células gigantes multinucleadas. Recuerden, chicos, que la célula gigante multinucleada es la fusión de las células epitelioides. Entonces, si yo veo los núcleos de las células gigantes multinucleadas como son, me va a facilitar poder identificar a las células epitelioides. ¿Sí? Ya no se olviden, para la práctica. Y si te olvidas, ¿qué te hago?
A ver, te castigo, te bajo puntos, no te voy a pegar, ¿no? Eso no está mal, no hay que ver la luz, no la luz. ¿Qué hago? Le doy un castigo. No sé, voy a pensar. Bien, este es el dibujo, ¿eh? Ojo, miren, ojo. Miren, están las células epitelioides, están las células gigantes multinucleadas y después siguen ¿quién? Los linfocitos. Y este granuloma se puede rodear de una cápsula. Eso va a depender de qué? Del tiempo que tiene de haberse formado este granuloma. Si ya tiene tiempo, su cápsula estará bien desarrollada, bien delimitada. Pero si es reciente, no tiene cápsula, ¿sí? Esta es la microfotografía de un granuloma, donde centralmente, ¿qué cosa está? La necrosis gaseosa. Entonces, acá está la necrosis gaseosa, y esto que ustedes ven acá, esto de aquí y esto de acá, son las células gigantes hay varias, ¿no? Células gigantes multinucleadas. Estos puntitos azulitos, oscuritos que ven acá, ¿quiénes son? Los linfocitos. Bueno, pero acá estamos lejos, ¿no? De repente estamos en 4X, quizás 10, aunque no creo que es 4, me parece. No 10 porque está delimitado. Y miren, acá nos enseñan a mayor la célula gigante multinuclear. Ojo, miren cómo es la célula gigante multinuclear. Todo esto, ¿qué cosa es? Es citoplasma, ¿ya? No te vayas a confundir la célula multinucleada con un túbulo, ni con un conducto. ¿Ve? El conducto, el túbulo tiene luz, ¿sí o no? La célula gigante no tiene luz, ¿no? Y, ojo, los núcleos acá están en la periferia, ¿sí o no? Entonces, una célula gigante tipo ¿qué? Tipo lámparas. Yo te digo, nos está diciendo la teoría que esta célula gigante multinucleada se forma por función de ¿qué? De las células epitelioides. Entonces quiere decir que las células epitelioides deben parecerse mucho a los núcleos de estas que están acá. Entonces comparo y digo, muy bien, si estas son las células gigantes multinucleadas, entonces estas células que están acá, estas, pueden llegar a pertenecer a ¿qué? O llegar a ser ¿qué cosa? Las células epitelioides. O sea, nos ayudan. Y estas células muy moraditas y basófilas, que no se nota nada de citoplasma, vienen a ser los linfocitos. Bueno, entonces acá tenemos los núcleos que están más o menos ordenados en el borde. Y ahora vamos a ver la siguiente, ¿qué te parece? ¿Hay orden o no hay orden? ¿Están ordenados o no están ordenados? Las células gigantes, todo esto, todo esto. Hasta acá llega. Entonces, aquí no hay orden, ¿no? Y cuando las células los núcleos están dispersos, se denomina célula gigante tipo, célula gigante multinucleada tipo cuerpo extraño. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de necrosis de la grasa, y que a mí no me gustaba enseñar mucho la necrosis de la grasa, porque es difícil de poder ver la necrosis? Sin embargo, la reacción que produce cuando las células, cuando los adipocitos se rompen y liberan los ácidos grasos, es que este ácido graso fuera, como está edificando el medio, vienen los carbonatos de calcio, los fosfatos de calcio, se combinan para equilibrar el pH. Pero este hecho de combinar los ácidos grasos con los fosfatos van a hacer la reacción de la saponificación de la grasa. Pero ¿cuál es el resultado? Que la grasa se vuelve insoluble. Y así insoluble actúa como un cuerpo extraño. Entonces el sistema inmune, oye, ese es un cuerpo extraño, dice, vaya a fagocitar, le mandan al macrófago. ¿Qué va a fagocitar? Pues el macrófago no puede eliminar. Si no puede eliminarlo, ya saben lo que se va a formar. Se modifican en células epitelioides y lo rodean. Y aquí, además de las células epitelioides, se van a formar estas células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño. Estas son los adipocitos, si no me equivoco. Mira,
Miren los núcleos y miren estas células. Estas son, vienen a ser ¿qué cosa? Las células epiteliales. Y por supuesto también están los linfocitos, ¿sí? Entonces ahora nos va a tocar ver también eso, ¿no? La inflamación granulomatosa en el tejido adiposo. Tipos de granuloma, ¿no es cierto? Y nos dicen, ¿quiénes pueden conformar un cuerpo extraño? ¿Qué sustancias pueden conformar un cuerpo extraño? Miren, ¿no? Nos dicen que el cuerpo extraño puede ser de origen endógeno. El moco puede actuar como cuerpo extraño. ¿Qué les parece? El moco. Recuerden que el moco en las mucosas están en la superficie externa, ¿sí o no? El moco está sobre la superficie externa de una mucosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora imagínate que al moco agarres, te hagas un corte y le metes un moco ahí. Tu tejido va a reaccionar porque no va a reconocer el moco y tampoco nadie lo va a poder fagocitar ni eliminar. Entonces el moco va a actuar como un cuerpo extraño. La queratina. La queratina nosotros la tenemos en la superficie de la piel en el exterior. Imagínate la queratina metido dentro del tejido. Actuará también como un cuerpo extraño. Nadie lo va a poder degradar a la queratina. Es imposible. Por eso, dentro de los tejidos actuará como un cuerpo extraño. No quiere decir que la queratina está afuera, ¿qué reacción va a producir? Está por nada. Pero que entre, ahí sí va a actuar como un cuerpo extraño. Lo mismo que el colesterol, lo mismo que el ácido graso, como el ácido úrico. El ácido úrico, por ejemplo, la gota, ¿no? El ácido úrico en las articulaciones duele y producen un proceso crónico. Los exógenos sí son de toda naturaleza, ¿no? Ahí está el material de estructura no absorbible, el sílice, la fibra vegetal, el pelo, cualquier cosa que pueda ingresar a nuestros tejidos y puedan reaccionar de esta manera, ¿no? Bueno, también nos dicen que puede ser de origen inmunitario y aquí hablamos de aquí nos mencionan las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis, producida por el micobacterio, el actinobacilosis, producido por el actinobacillus lignensis, la actinomicosis por el actinomyces, y algunos hongos, y aquí menciona uno, que puede ser más, puede ser más, de las tomicosis, hay muchos más hongos, que también me van a producir granulomas. Nos dicen que hay también granulomas que están asociados a necrosis gaseosa. ¿A quién se menciona principalmente? A la tuberculosis. Pero ya hemos visto que el Rhodococcus, que también provoca piogranulomas, en este caso piogranulomas, también produce necrosis gaseosa. Entonces, ordenándonos de todo lo que estamos hablando. El granuloma, yo puedo encontrar dos tipos de granuloma. Un granuloma a cuerpo extraño, que tiene como característica principal la célula gigante multinucleada por el extraño. Claro que también va a tener células epiteliales, ¿sí? Y también voy a encontrar un granuloma que tiene la célula gigante ordenada, que es la tipo Langhans, que se encuentra clásicamente ¿dónde? En el granuloma tuberculoso. Pero también hay una tercera forma de granuloma. ¿Cómo se llama la tercera forma? El piogranuloma. ¿Qué tiene de particular un piogranuloma, además de las células epitelioides o de las células gigantes multinucleadas? El término pio viene de pus. ¿Quién forma la pus? ¿Qué células inflamatorias forman la pus? Los neutrófilos. Quiere decir que en este granuloma también voy a encontrar la presencia de neutrófilos. Los piogranulomas. ¿Quiénes forman piogranuloma? Miren, los que forman piogranulomas son estos, miren. El actinobacilosis y la actinomicosis forman piogranuloma, y también el Rhodococcus. El Rhodococcus sí. Muy bien, entonces dicho esto, ahora me van a decir de qué se trata o qué células inflamatorias vamos a estar. Recuerden que estamos hablando de granuloma. ¿Es un granuloma o no es un granuloma?
Sí, es cierto. ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Macrófagos activados. Ya les he dicho, ¿quiénes son las células determinantes para saber que es un granuloma? ¿Cuáles son? ¿Qué más? Y las células gigantes. Ya, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Entonces, si yo veo células epiteliales, digo, ah, sí, es granuloma. O si veo yo células gigantes multiculares, digo, ah, sí, es granuloma. Muy bien, ¿qué ven ahí? Célula gigante no hay, sí. ¿O sí? ¿Hay o no hay? Bueno, aunque ustedes no lo crean, esas células son células epiteliales. Esas son células epiteliales. Entonces, si yo digo que son células epitelioides, necesariamente es o no es un granuloma. ¿Ah? Eso no es. Eso no es. Dice, pero ¿por qué no hay células gigantes multinucleares? Puede ser dos cosas. Uno, que en el corte no haya sangre. Y el otro, que de repente sea, no sé, pues una especie en la cual es difícil que sea un granuloma. Ejemplo, es raro encontrar una tuberculosis en perro, por ejemplo, no sé, pero sin embargo se ha dado casos. Pero en el caso de los perros, por ejemplo, a veces es difícil encontrar necrosis gaseosa y también células gigantes multinucleares. Pero ahí están los linfocitos también, ¿no? ¿Sí o no? Es tejido adiposo. O sea, todo lo que ves ahí como vacuolas son los adipocitos. Ahora, dígame, ¿es un granuloma o no es un granuloma? Hay epitelioides, hay células gigantes multinucleadas, ¿sí o no? Hay o no hay. ¿Hay célula gigante o no hay célula gigante? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué ángulo? ¿Derecho, izquierdo? ¿Inferior, superior? ¿Izquierdo qué? ¿Inferior? ¿Este? Sí. ¿Qué tipo de célula gigante multinucleada? Cuerpo celular. ¿Qué más? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahí están. Hay uno y hay otro. Entonces quiere decir que estas otras células, miren el núcleo, ¿no? Quiere decir que estas células que están por acá son células. ¿Qué células? Epitelio. ¿Por qué no hablan fuerte? Yo no voy a hacer nada, aunque quiera. Bien, entonces son las células epitelioides y las células gigantes multinucleares. Si este es el tejido adiposo, ¿cuál será el diagnóstico?
Recuerden que el tejido adiposo está formando el panículo adiposo. ¿Cuál es el diagnóstico? Líquidos. Se nota que no hay esto. Bueno, ¿y cómo se llama? ¿Ah? Pero completo, pues, no sé las cosas también. ¿Por qué no tan bajito? Parece que esta es una blastomices dermatitis. Bueno, eso es un hongo. Eso es un hongo. Y acá las células, acá están las células epitelioides en forma de perita. Bueno, pero también hay algunos neutrófilos, pero no hay células inflamatorias, no hay células gigantes multinucleadas, que también es un piover, por eso le llaman piogranuloma, ¿no? Bien, las células inflamatorias, como los neutrófilos, y estas células que están acá vienen a ser las células epitelioides, ¿no? Esta es otra de, bueno, vitreomicosis equina, pero también se puede dar por actinobacilo y actinomices, en este caso también por vitreomicosis equina, donde se forma esto, ¿no? El esplendor corpio. Entonces, acá en el centro de esto que parece que tiene acá en el borde como una especie de corona radial que es producida por una reacción antígeno-anticuerpo, en el centro de eso se encuentran las colonias bacterianas. Todas estas, la mayoría de estas células que están acá, pues vienen a ser neutrófilos, y en medio de los neutrófilos pues se pueden encontrar también las células epitelioides. Ambas son formas de
de biogranulomas. Los dos. Creo que en ese no hay el esplendor, en este sí hay el esplendor. Bueno, integremos lo aprendido. Enfermedades que cursan con inflamación crónica. Muy bien. ¿Qué enfermedades cursan con inflamación crónica? Otra. La nefritis es una enfermedad. La reudococosis, la actinomycosis, la actinobacilosis. Dice, especie afectada y agente etiológico. Algunas bacterias y hongos forman granulomas y enfermedades asociadas. Todas las bacterias intracelulares van a formar granulomas. La micobacteria, la brucela también. Todos son intracelulares. Bueno, la referencia bibliográfica. Miren, mirar químicos de la inflamación, pero creo que no lo han incluido acá. Bueno, ¿no? Si no lo han incluido, ¿qué vamos a hacer? Especialmente del óxido nítrico. Los mediadores químicos, hemos dicho, los mediadores químicos de la inflamación son aquellas sustancias que son los responsables de todos los eventos de la inflamación. Principalmente, vasodilatación, incremento de la permeabilidad, de la fiebre, del dolor, todo lo que sea, todo, absolutamente todo. Hemos visto las prostaglandinas, ¿no? Pero ¿de dónde surgen las prostaglandinas? ¿Quién lleva fármaco? Están llevando. Bueno, las prostaglandinas vienen principalmente del metabolismo del ácido araquidónico, ¿no? Y el ácido araquidónico está unido a las sustancias, ¿no?, que están en la membrana de la célula. Para que el ácido araquidónico se libere, tiene que liberarse a través de una enzima que se llama la lipasa aurus. Entonces ahí libera el ácido araquidónico. Pero cuando se libera el ácido araquidónico, este ácido araquidónico se puede metabolizar por dos vías. Por vía de la ciclooxigenasa, que va a dar lugar a las prostaglandinas, o la vía de la lipoxigenasa, que va a producir los leucotrientos. Ahora, la vía de la ciclooxigenasa se puede bloquear por la acción de los AINES. Si se utilizan antiinflamatorios como los AINES, no se producen prostaglandinas. Si tú utilizas corticoides, no se libera el ácido araquidónico, porque bloquea la acción de la enzima de la lipoxigenasa, perdón, de la lipasa 2. Bueno, no se producen las prostaglandinas si utilizamos los AINES. Pero recuerden que hay prostaglandinas que tienen efectos fisiológicos saludables, ¿no?, como la vasodilatación en el riñón y la vasodilatación, principalmente vasodilatación en el riñón y vasodilatación en el estómago. Y esta vasodilatación contribuye a que daños del epitelio por la vasodilatación se pueda regenerar rápidamente, inmediatamente. Lo mismo que también cuando hay daño del epitelio tubular, ¿no? Si hay alguna noxa que está produciendo eso, entonces no esperen que se den todos los fenómenos de reparación, no. Por la vasodilatación se comienzan a regenerar y ya están nuevamente presentes en el epitelio. El epitelio se regenera rápidamente, solamente por el efecto de la vasodilatación que lo producen las prostaglandinas, porque hay un efecto benéfico, ¿no?, o fisiológico. Pero también hay un efecto antiinflamatorio. Pero cuando uno toma un AINES, el AINES dice, ay, solamente voy a hacer antiinflamatorio, aunque ahora hay tipos de eso, ¿no?, que solamente intervienen en inflamación, más no en los otros tipos de inflamación. Y eso es lo que se quiere, ¿no?, que por un lado sí sea beneficioso, pero que tampoco provoca daño. Por eso el uso prolongado de algunos antiinflamatorios puede llevarte a qué cosa, puede llevarte a producir daño en el riñón, o puede llevarte a producirte qué cosa,
gastritis y de repente hasta una vez. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Si yo voy a utilizar, tú siendo clínico, vas a utilizar por largo tiempo, porque el cuadro lo amerita, un antiinflamatorio como AINES, entonces protege al riñón y protege el estómago, ¿sí? Necesariamente. Porque por un lado puedes estar consiguiendo un beneficio, pero por el otro puedes estar produciendo daño. Y hay otro, miren, hay un mediador químico que sale de todo el contexto de lo que es la naturaleza de los mediadores químicos. La histamina es una sustancia que viene en forma de gránulos, ¿no? Que están acumulados en la célula cebada, en el cebado mastocitos o en los basófilos. Y ya están los gránulos ahí, lo único que necesitan es ese granular, liberarlos y que produzcan la vasodilatación y la. Pero hay un mediador químico que es bastante peculiar. ¿Saben por qué? Porque es un gas. El único mediador químico que es un gas es el óxido nítrico. El óxido nítrico, además de producir vasodilatación, produce vasodilatación. Y uno de los principales efectos para producir su vasodilatación es la relajación del músculo liso. Ahora, ¿quién produce el óxido nítrico? El óxido nítrico lo producen las células endoteliales de los vasos sanguíneos y también los macrófagos. Produce incremento de la permeabilidad y también produce vasodilatación e incremento de la permeabilidad. Pero también dice que el óxido nítrico tiene un efecto sobre la inflamación aguda. Como todo mediador químico tiene acción sobre la inflamación aguda, produciendo vasodilatación y incremento de la permeabilidad. Pero en los procesos crónicos, el óxido nítrico es una sustancia que mantiene el foco activo de la inflamación. El óxido nítrico sigue produciendo vasodilatación, sigue produciendo incremento de la permeabilidad. Entonces, y las propias sustancias, las propias células de la inflamación crónica también permiten que esto se produzca. No sé si ustedes han escuchado, es una inflamación crónica activa, dicen. ¿Por qué dicen que es una inflamación crónica activa? Porque el daño prosigue y la inflamación se mantiene. Y eso quiere decir que sigue el daño, que sigue produciendo ese daño y que también se sigue produciendo los efectos de reparación de los fluidos. Y se termina. ¿Han visto el video de la necropsia? ¿Por qué? Y si vienen a la ¿qué van a hacer hoy? La clase si igual no lo leo. Por eso mejor, miren.